hablemos de, lamentablemente, el aumento de los casos de COVID en los últimos días. Ayer tuve una reunión de trabajo, ¿no? Y en el marco de, bueno, uno que es periodista le pregunta a la gente ciertas cosas, ¿no? Me decían, ¿qué pasa? ¿Vuelven las restricciones? ¿Se está hablando del COVID de vuelta? En Ciudad Autónoma de Buenos Aires vuelven a recomendar y sugerir el uso del barbijo en los espacios cerrados. ¿Qué está pasando con el COVID? El rebrote de la enfermedad en Brasil y el aumento de casos en algunas provincias encienden las luces de alerta en la Argentina. Y entramos en la segunda etapa de la pandemia, que es lo que llamamos la pandemia de una ola. Eso es, aparecen casos y descienden. Aparecieron en diciembre, enero del año pasado, luego tuvimos una segunda ola allá por marzo y abril, otra tercera ola por mayo, junio, y seguramente nos queda todavía por delante algunas olas más. Homicidio por dolo eventual, lesiones graves por dolo eventual, usurpación de título y ejercicio ilegal de la medicina, uso de documento privado falso, defraudación calificada reiterada, falsedad ideológica reiterada y continuada y defraudación calificada en grado de tentativa. El juicio al falso médico se va a realizar en la Cámara Primera de Río Cuarto. Qué tema ese también que lo trae Hernán Vaca Narvaja desde el Puntal de Río Cuarto, ¿no? El médico trucho del COE, realmente una cosa insólita. En medio de todo lo que estamos viviendo, tener que vivir ese tipo de episodios, en medio de toda la confusión, ¿no? Y la situación que vivamos todos los ciudadanos de la República Argentina y del mundo, en definitiva, ¿no? Bueno, como siempre está el señor Hernán Vaca Narvaja del Puntal de Río Cuarto. Hernán, gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Tranquilo? ¿Están armando equipo ya? Estamos en eso, sí. ¿Están en eso? Sí, ya sí, está sí, hablando sí. con Artímeno. Estamos, hemos confirmado a Vegetti, o sea que la base está. La base está. La base está. La misma pregunta para el señor Santiago Solán del diario Carlos Paz. ¿Cómo le va? Ya ¿Bien? está, ya aseguramos un par, aseguramos parte de la base del equipo. Te vaya haciendo el canje por la carne. Ya, eso ya está. ¿Ya está listo? Quédese tranquilo. Me quedo más tranquilo entonces. Bueno, vamos a arrancar con un tema que uno dice, volvemos con este tema porque vuelve el tema. No es que tenemos ganas de volver con el tema. No estamos haciendo un recordatorio de lo que fue. Vuelve el tema COVID. Y quien más nos ayudó para entender esta problemática mientras la pandemia nos tuvo a todos en ascuas fue el doctor Hugo Pizzi, que está con nosotros. Hugo, qué gusto. ¿Cómo andás? Un placer, ¿Bien? realmente una gran alegría poder estar en tu programa. Y quiero aclararte que nunca se fue el COVID. Y la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad de Tubinga de Alemania tenían predicciones matemáticas y biológicas de que iba a haber un brote a fin de año. O sea que esto no es una novedad. Hoy Europa está muy comprometida. Francia, 400 muertes diarias, 400.000 casos por día. Entonces, lo mismo ¿Con esto Alemania. se está comunicando como debiera comunicarse, digamos? Porque Bueno, no... se están de una u otra manera, o sea, los vecinos nuestros más comprometidos son Chile y Brasil, y Perú, que nosotros asesoramos, también está con graves problemas. Y esto en Argentina está creciendo con una velocidad inusitada, más o menos alrededor de un 100%. Hay pocos testeos, pero ya, por ejemplo, la provincia Es que no de hay Buenos Aires... centros de testeos, prácticamente. No, pero hay lugares donde uno puede ir. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires ya puso el barbijo de nuevo para el transporte público, que yo creo que nunca se debe haber olvidado eso, ¿no? Especialmente para el urbano, para el media distancia, para los periodistas que viajan de Córdoba a Río Cuarto, tienen que usar barbijo. El barbijo pesa 3 gramos, siempre en el bolsillo. Cuando uno percibe el peligro se lo coloca y te cuida de todo, de una bronquitis, bronquiolitis, neumonía, COVID, gripe, hasta del mal aliento Ahora, del que está al lado. Hay colegas tuyos que dicen exactamente lo contrario. Que dicen, el barbijo nos ha traído problemas. Fíjate la cantidad de enfermedades que tenemos ahora y es porque durante 1 año y medio estuvimos todos con barbijo. No, o sea, técnicamente yo soy de la universidad, o sea, la universidad es el centro ecuménico de las ciencias, o sea, también hubo colegas que le han quitado la matrícula por haber dicho de que las vacunas no servían, que si caminabas por la calle te ibas a quedar por el magnetismo con la llave de los vecinos. Se han escuchado muchas cosas que no tenían sentido. Las vacunas nos han salvado. Yo les puedo asegurar que los 131.000 muertos, más el subregistro que debe haber, sin vacunas, no sé, creo que hubiese sido un espanto. ¿Y por qué no hay una vacuna ya desarrollada que haya superado a estas que están
en el mercado, digamos, con tanta guita, porque el dinero que se ha movido a través del tema de la vacuna, fíjate que hoy es tema en Argentina, ¿no? Hay una discusión en el Congreso de la Nación porque no se dan los números de la compra de vacunas y de qué manera se hicieron las compras de la vacuna, porque fue multimillonario a nivel mundial el manejo de los laboratorios en cuanto a la cantidad de dinero. ¿Por qué a esta altura de los acontecimientos, habiendo tanto dinero en el medio, no se ha hecho una vacuna, no se ha desarrollado ya una vacuna que sea más efectiva que las que tenemos? Se ha desarrollado y se está usando en Europa y en Estados Unidos. Eso es lo que se llama la vacuna bivariante o bivalente, que va a servir para que sea anual. Ya ellos la usan, nosotros la vamos a tener acá por febrero aproximadamente. Entonces con una sola inoculación vamos a estar cubiertos, pero también hay una... ¿Es de un solo laboratorio o son varios laboratorios? Hasta ahora la que ha sido aceptada por la FDA es Moderna, que inclusive le aceptaron poner en el mismo frasco la antigripal y esa bivalente para que sea una sola por año. Pero yo creo que también hay algo que nadie habla, que es la actitud de indolencia e indiferencia de la sociedad. O sea, ustedes me dirán, ¿cuántos tienen puesta la tercera dosis? 50%. ¿Cuántos tienen puesta la cuarta dosis? El 18%. Entonces, ¿cómo vamos a combatir algo que sabemos que en esas condiciones nos puede hacer internar o matar? Entonces yo creo que falta criterio, las vacunas se han vencido dos grupos de vacunas enormes, aún con los 2 meses más de vida que le dio la ANMAT. La ANMAT las estudió minuciosamente y dijo, pueden usarla 2 meses más. Aún con los 2 meses más que le dio ANMAT, las vacunas se vencieron. Entonces, ¿cuánto dura una vacuna desde que se fabrica? Y puede ser según el fabricante 1 año, 2 años, 3 años. ¿Y es lo mismo con ARN mensajero, virus atenuado, es la misma cosa o no, una dura más que la otra? Es distinta, una dura más que las otras, pero todo también depende cómo la has recibido, cómo la pudiste mantener, todos los cuidados que tuviste. Pero yo creo que el problema hoy lo tenemos en la sociedad y te voy a explicar por qué, de una manera muy simple. Hoy la Autoridad Sanitaria Nacional tiene en marcha una campaña para niños que es con la triple viral, sarampión, rubiola, paperas, más la antipoliomielítica. Terminaba el 15 de noviembre, la llevaron al 30 de noviembre. La gente, los padres no llevan sus chicos a vacunar, ahora la llevaron al 15 de diciembre. ¿Qué cantidad de gente llevó a sus chicos a vacunar si esas vacunas están como obligatorias en el calendario? El 43%. Entonces hay algo que no está funcionando. Nosotros creemos que es una cuestión de educación, de responsabilidad. Doctor, creen que esto le pasa a los otros. ¿Qué protección tiene la gente que no se ha puesto la dosis que corresponde ahora, digamos, la que creo que es la cuarta, y que sí se puso las anteriores? En general, los que nosotros internamos son sin vacunas o mal vacunados. ¿Qué es mal vacunados? Y un mal vacunado es uno que hoy, ante todos estos desafíos, tiene 2 dosis nada más. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos colocás la tercera o la cuarta o ahora la quinta, vos sabías que ahora ya se preconiza la quinta para 50 años hacia arriba, independiente que tenga o no tenga comorbilidad. Bueno, ¿qué sucede cuando entra una nueva dosis? El organismo lo capta por el recuerdo e inmediatamente lo incorpora, estabiliza, armoniza los anticuerpos y lo deja sólido al paciente. Entonces, ese que tiene todas las vacunas en orden, no le va a pasar nada. Y si le pasa algo, va a ser una gripe pasajera o de pronto a lo mejor un resfrío insignificante que ni siquiera lo identifica como tal. En cambio, los otros no. ¿Y saben dónde está el problema que tampoco nadie habla? Hoy los hospitales y escuelas tienen equipos para tratar las secuelas. Las secuelas de los que estuvieron internados. No todos quedaron bien. Hay gente que, por ejemplo, ha padecido problemas de corazón, que aún padece problemas de pulmón, de cualquier órgano, del oído, con el tinnitus. Inclusive hay casos de demencia que son irreparables. Porque ¿pero por la enfermedad o por la vacuna? No, la vacuna no tiene nada que ver, es por la enfermedad. O sea, es una secuela de la enfermedad. Empieza primero con irritabilidad, insomnio, después pérdida del don de la ubicuidad temporoespacial y hay casos cuando llegan a la demencia, no hay forma de volver atrás. Entonces, tenés 2 posibilidades, vacunate y además evitar la enfermedad y las secuelas. Doctor, ¿cree que puede haber nuevas restricciones si sigue
esta curva ascendente de casos? Ahora empezaron con los aviones en Brasil otra vez, ¿no? Ya en los ¿En aviones? ómnibus, también en los ómnibus. Y en los ómnibus Sí, también. o sea, miren, esto es algo tan dinámico, es un virus de una capacidad destructiva inimaginable, que esto se va solucionando sobre la marcha, pero yo he visto ya en la sociedad que empezaron a usar barbijo. O sea, en el transporte público, en el media distancia, en el larga distancia, en aviones. España, que era un poco reticente, empezó de nuevo a exigir cosas. Y lo de Alemania e Inglaterra es para estudiarlo, es para estudiarlo, ¿Por qué? porque ellos tenían todo, tenían todas las posibilidades. Tienen un grupo con cultura cívica, tienen una educación. Nosotros debemos aceptar los problemas que tenemos para tratar de abarcarlos con ahínco. Por ejemplo, tenemos 10 millones de personas que no estudian, que no trabajan. Habíamos hecho unos folletines, vos los conocés, que se los dábamos a la gente para que viera 5 renglones con recomendaciones. Había algunos que lo miraban, no interpretaban, Beto, no interpretaban qué quería decir el renglón. Entonces tenemos problemas, tenemos que trabajar. Nosotros hemos sido el faro para toda Latinoamérica en la parte educativa. Tenemos que volver y cada uno va a tener acá un compromiso. Acá no es cuestión de que el gobierno, que esto, que aquello. Todos tenemos que tener compromiso. La universidad, el colegio primario, el colegio secundario. Estamos mal. Es preocupante además la situación, digo, teniendo en cuenta el conflicto que hay con el personal de salud, ¿no? En estos momentos. Claro, porque fíjese usted, eso también es perfectamente, era perceptible ya de antes. Acá de pronto hay un gremio. No es nuevo. No, es viejo, pero de pronto hay un gremio determinado, no pongamos nombre y demás, que a lo mejor tiene poder, tiene fuerza, prepotencia y le consigue lo que quiere. Y de pronto a los que aplaudían en su momento no les dan lo que realmente merecen. Yo les voy a contar algo que para mí es muy triste, como formador de médicos. Nosotros en la Escuela Práctica de la Facultad de Medicina hemos inaugurado una placa en honor a todos los que murieron. ¿Cuántos son los médicos que murieron en Córdoba? Una infinidad, médicos y enfermeros una infinidad, pero acá viene la cosa. Yo para recordarlos me paro, porque está en el jardín, me lleva 10 minutos ir leyendo cada uno, hasta matrimonios de médicos hemos tenido muertos. He hablado con el hijo de un matrimonio. Bueno, entonces ustedes se dan cuenta que es como que si los 131.000 no hubieran existido. Creo, no se puede ser tan indiferente. El padre de la medicina, Hipócrates, en la isla de Kos, 370 años antes de Cristo, en Grecia, decía en sus aforismos: lo peor que le puede pasar a una persona en una epidemia, ya hablaba de la epidemia, es la indiferencia. La indiferencia es la persona que más daño le hace a la sociedad. Porque surgen, y eso es lo que decían sus aforismos, surge lo más maravilloso del ser humano, que es la solidaridad, pero lo más miserable del mismo. Lo que pasa es que es parte de la naturaleza, me parece, y sobre todo en nuestro país, ¿no? En nuestro país somos muy así. A ver, hasta que no apareció la camionera y empezó a cobrar multa por utilizar el cinturón de seguridad, yo me hago cargo, yo no usaba el cinturón de seguridad. Sobre todo en la ciudad, jamás en la ciudad nos ponemos el cinturón de seguridad. Salíamos a la ruta y por ahí por una cuestión de seguridad, decíamos, para preservarme, me pongo el cinturón por la duda. Empezaron a hacer multas y ahora ya es una cuestión automática ponerse el cinturón de seguridad. Absolutamente. Si hay un brote y empiezan a caer nuevamente enfermos, el vecino, viste que el de la vuelta, ya el almacenero acá atrás. Ya se está viendo eso. Entonces todos van a salir corriendo a vacunarse, pero en el mientras tanto, y no me vacuno, porque, a ver, no es cruento, no es un tratamiento doloroso, no hay que hacer una cola de 3 días para que te vacunen. Un colega tuyo de Buenos Aires, Beto, me decía, cuando empiece Uruguay a pedir los que vayan a Uruguay, cuando empiecen a pedir el carnet, o los brasileños empiecen a pedir el carnet, o los chilenos empiecen a pedir el carnet, vas a ver que va a haber más índice de vacunación. Y somos hijos del rigor. Mirá que tengo años como para evaluar eso. Somos hijos del rigor. Bueno, vos lo que le decís a la gente es a aquellos que tienen 2 vacunas que vayan rápidamente a ponerse la tercera dosis porque ya están descubiertos. Absolutamente. Están mal vacunados. Y además en 5 minutos, no es como antes, en la época que cronicábamos los dos, que eran 6
cuadras de cola Sí, sí, y sí, 5 horas para poder vacunarse. Hoy en 5 minutos te sellan el carnet y te ponen la vacuna. Y recién él citaba el problema que hay en los equipos de salud y se sigue vacunando igual a pesar de estas restricciones Sí, que hay. sí, porque hay quite de gente que está colaboración. determinada y siempre ha sido tan solidario el equipo de salud que hay cosas que las interpretan. Jamás va a dejar de lado a alguien que necesite atención, ¿no? Son todos los hospitales, más todos los vacunatorios, Sí, en más general. alguna red de farmacias acordada con el Colegio de Farmacéuticos. Exactamente. Sí, inclusive hay mucha solidaridad también en esto, porque hay una cadena de farmacias que se le estaban por vencer las vacunas y que antes las cobraban, que era la antigripal, y las empezó a colocar gratis. Entonces, fíjate vos que en general la sociedad tiene actitudes que hay que evaluarlas y que hay que apreciarlas, porque realmente hay mucha gente que ha colaborado de distintas maneras, ¿no? Bien. Mito o verdad. Algunas preguntas con mito o verdad. Mezclar las vacunas, ARN mensajero, virus atenuado, te va a dar seguramente una reacción. Vas a tener que quedarte un par de días en tu casa en cama porque hay una reacción que se despierta. No es cierto. No, nosotros no conocíamos, hay que ser honesto en esto, nosotros no conocíamos nada. Cuando nos dijeron Rusia no manda más vacunas, nos encontramos con que no podíamos seguir la misma marca en las personas. ¿Y las personas qué te decían cuando se iban a vacunar? Quiero que me coloque la misma que me colocó Claro, antes. porque le había ido bien con Bueno, eso. entonces la Universidad Nacional de Córdoba empezó a hacer un estudio muy serio, realmente excelente estudio para lo que se llama la combinación. Y oh sorpresa, después de evaluar todos los testigos, nos encontramos con que aumenta el 70% de anticuerpos cuando mezclas las vacunas. Yo tengo 3 Sputnik. Bueno, es el Me voy a gran poner momento la cuarta este fin de semana. para salir de acá No, ahora presurosamente, sin mirar atrás y colocarte la cuarta. no. Este fin de semana lo tengo programado. Ya he hablado con el farmacéutico. Sí, yo quería preguntarle si, digamos, si cree que la dirigencia política está mirando para otro costado, porque evidentemente las restricciones y todo lo que vivimos no es un buen recuerdo para la gente. ¿Esto en tiempos de campaña electoral cree que puede ser contraproducente para esto que usted está insistiendo en la necesidad de tomar conciencia? Adhiero totalmente a ese enunciado. Hay gente que nos ha dicho, gente que tiene poder, que nos ha dicho no podemos con la sociedad seguir insistiendo con esto. Hay muchos que realmente protestan y demás. Pero mire, o sea, hoy todavía sigue muriendo gente por COVID. Lo que pasa es que al ser pocos creen que 12 es una insignificancia. Una muerte es importante, si yo la puedo salvar. Entonces, yo creo que tenemos que ser sobrios, coherentes, moderados en nuestras actitudes y realmente tratar de evitar todas estas muertes. Ya le digo, muertes y además después las secuelas el que se salva. No tiene sentido. Dejamos un cachito del COVID y nos vamos a otras enfermedades que tienen que ver, a lo mejor, su aparición nuevamente con el comportamiento de la gente del que vos hacías mención. Sarampión, por ejemplo. Sí, bueno. O sífilis. Sí, no, bueno, decir sífilis a nosotros nos tiene estupefactos, cohibidos la cantidad de sífilis que hay. Y era una patología que estaba totalmente controlada, pero a veces parejas enteras con sífilis o personas que han tenido relaciones, papilomavirus también. Y acá cuando hablamos de sarampión, retomando un poco lo que me acabas de decir, ¿ustedes recuerdan cuando Dieguito Maradona era el director técnico del seleccionado en el Mundial de Sudáfrica? Sí. Cuando volvieron de Sudáfrica, vinieron muchos casos de sarampión, que inmediatamente se conoció porque había varios sindicalistas que habían vuelto con sarampión. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitirles? El movimiento humano, las migraciones internas, evidentemente traen problemas de este tipo. Vamos a tener problemas. Por eso las universidades, con muy buen criterio, desde hace tiempo tienen un departamento que se llama Medicina del Viajero. Entonces usted toma el teléfono, no tiene que asistir. Dice, voy al Amazonas, ¿qué tengo que hacer? Tiene que tomar esta pastilla para el paludismo o la malaria y tiene que colocarse esta vacuna para la fiebre amarilla. ¿Eso es fácil de conseguir? Absolutamente. Sabemos dónde están, tenemos... Todo en este país existe, lo que nos falta es el criterio. Bien. Viruela del mono. La viruela del mono es una cuestión que era veterinaria en la década del 50, pero después se dieron cuenta que por las apetencias de comer, cazar monos y demás, en el 70 un niñito de la República del Congo
adquirió esa patología. Y ahí empezó a difuminarse por todos lados. África Central, Burkina Faso, Sierra Leona, Costa de Marfil, República Centroafricana y demás. Pero hasta ahora, hasta ese momento era todo África. Pero hace 2 años pegó el salto. Ahora, si Beto, vos analizás los dos casos, COVID y la viruela del mono, son iguales. Los chinos horadaban la selva, cazaban los murciélagos y se los comían. Los murciélagos, en la escala zoológica, tienen 70 tipos de virus diferentes. Los africanos que tienen apetencia por la carne del mono, horadaban la selva, cazaban el mono y se los comían. Y ahí tienen, los monos tienen determinada cantidad de... Hay una mosca que está jodiendo. Digo, si la mosca trae algún virus, también estamos fritos. No, esta traen otras cosas. Esta trae parásitos y... Trae parásitos. Bueno. Entonces, evidentemente, hasta que el ser humano no respete la naturaleza, no respete lo que es el medio ambiente, hoy en día las fronteras agrícolas crecen, no se reforesta, se le saca el hábitat a los animales y de pronto vos estás en una periferia de una ciudad y va a haber una liebre de noche, un zorro que te cruza, una lechuza que se mete en el coso. Bueno, eso no está. Y la palomita chiquita en Córdoba es plaga. ¿Por qué está ahí? Porque los campos la fueron corriendo, le sacaron el hábitat. Entonces todos los animales, cuando se acercan al hombre, de cualquier tipo, traen los hongos, los virus, las bacterias y la riqueza. Animales que lo sacan de su hábitat y son salvajes. Respetar la naturaleza y no te va a pasar nada. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Si no, cerramos. Sí, no, lo último, doctor, ¿cree que hay más casos, se están sucediendo más casos de lo que se están testeando? Digo, también cayó la conducta de la gente de ir al centro de testeo, ¿no? Sí, porque hay menos centros de testeo también, digamos. Sí, en honor a la verdad, es más difícil testearse. Hay muchos casos, o sea, primero que nuestros países, hablo de toda Latinoamérica, tienen subregistro. Usted siempre tiene que hacer el cálculo estadístico de un 10, un 15 y en algunos lugares que no son Argentina superan el 20. Pero hay mucha gente que tiene COVID, pero está vacunada y cree que es otra cosa, hace reposo, se hidrata y pasa todo y no sabemos, no está registrado. Pero está subiendo y evidentemente únicamente acuden al médico cuando notan que está cambiando o tienen una fiebre prolongada o le falta el aire, entonces ahí sí ya directamente acuden al médico, pero está subiendo, por eso sería interesante tener una actitud coherente ante esto, ¿no? Yo tengo 5 dosis. ¿Qué tiene que hacer la gente que viaja a los países limítrofes? ¿Qué prevención tiene que tomar? Vacunarse y tener firmado la vacuna porque Uruguay lo va a empezar a pedir. Entonces no le va a pedir el hisopado, pero ya la autoridad sanitaria oriental ya está diciendo que lo va a hacer a eso, que es criterioso, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que cada uno debe defender su territorio, ¿no? Mito, verdad, tengo 5 dosis de la vacuna, tuve COVID y me resfrío. No me voy a testear. No, en absoluto, estás bien sólido. ¿Y contagio o no contagio, si es COVID lo que tengo? No, en general el virus lo vas a contagiar, pero si al lado tenés a alguien que comparta la cama con vos y tenga las 5 dosis, mi caso no va solo, a haber ningún problema. Para que quede absolutamente vale la aclaración. Hugo, querido, gracias. El placer de siempre, el afecto también invariable. Un saludo cordial a los chicos, muy bien. Y siempre a sus órdenes. Doctor Hugo Pizzi, que no sé cuántos honoris causa te han dado en los últimos años. Bueno, realmente me ha dado tanta satisfacción que son 3 honoris causa que creo que hasta ahora lo hemos superado toda la Argentina. Bueno, la verdad. Bueno, felicitaciones. Hasta pronto. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Y nosotros nos despedimos, señoras y señores. Nos vamos a la pausa. Cuando nos reencontremos seguimos hablando de todos los temas de actualidad.